Joel. Es la sección que vamos a exponer. La versión que utilizamos en esta iglesia local es la Reina Valera del 60. No diciendo con ello que las demás versiones no sean útiles para razones de estudio, sino que creemos que es la traducción más fiel que tenemos en este momento al español. Vamos entonces en su Biblia a segundo capítulo del libro de Joel, versículo 18 al 27. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la aruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra. Hoy cantábamos que tú nos sostendrás aun cuando nuestra fe falle, que anhelamos esa ciudad de Dios donde ya no habrá más pecado. Anhelamos ese día en el que estaremos contigo para siempre. Y hoy queremos rogarte y suplicarte que nuestro corazón sea tierra fértil a tu palabra. Que hoy seamos diligentes en oír, pero también en poner por obra. Por favor, no permitas que salgamos de este lugar siendo los mismos. No permitas que la religiosidad siga gobernando nuestro proceder. Que hoy no seamos meros espectadores o asistentes que se conforman con venir domingo tras domingo, sino que verdaderamente hoy sea avivado y despertado en nosotros el más loable deseo de obedecerte en todo momento y en todo lugar. Hoy como siervo tuyo me rindo a tus pies, Señor, siendo consciente de que solo por tu poder y solo tu palabra será la que beneficiará y edificará a este pueblo. Guía esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es La misericordiosa respuesta de Dios a quien se arrepiente. La misericordiosa respuesta de Dios a quien se arrepiente. Hasta acá, el profeta Joel ha mostrado una división natural en su libro y en sus intenciones. Hasta esta sección del libro de Joel han quedado claramente expuestas las consecuencias que vienen por vivir como enemigos de Dios, rebeldes a sus mandamientos y a sus estatutos. Las consecuencias de un proceder pecaminoso que insiste en vivir a su manera. Pero ahora el libro ha iniciado una nueva etapa e inicia un contraste. Las bendiciones que serán dadas a todo el que se arrepiente de corazón. Joel nos ha mostrado
que por causa de la dureza del corazón fue enviado un ejército de langostas que devoró completamente todo el esplendor de los judíos. El pecado produce lo mismo en todos nosotros. Cuando nos rebelamos a Dios y escogemos vivir de manera contraria a su palabra, el pecado robará todo nuestro esplendor y nos destruirá por completo hasta llevarnos a la muerte. Albino escribió sobre esta porción de la Escritura: hasta ahora, Dios ha sido presentado como un heraldo de guerra y ha mandado a todos a prepararse para un mal inminente. Pero ahora el profeta Joel es presentado como un mensajero que proclama paz. Si solo os resolvéis volver a Dios, pero sin doblez. Ese es el tono del libro. Hasta acá, Dios, justo y santo, presentado como enemigo de aquellos que insisten en vivir a su manera. Pero ahora también es presentado como Dios misericordioso, lento para la ira, un Dios que se compadece del pecador, pero se requiere que el pecador venga a Él sin doblez, sin hipocresía, con un corazón rendido a Él. Si al sentirse conmovidos por mi exhortación os volvéis sinceramente a Dios, Él os saldrá al encuentro. Aún más, ya os ha encontrado. No espera a que hagáis todo lo que debéis hacer, sino que cuando os manda venir a su templo y llorar, Él mismo enjuaga vuestras lágrimas y quita toda causa de pesadumbre y ansiedad. Si el pueblo se arrepiente, Dios removería de inmediato las señales de su ira y las transformaría en bendición. Hoy este texto lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, perdón, provisión y restitución para un pueblo arrepentido. Perdón, provisión y restitución para un pueblo arrepentido. Esto del versículo 18 al 25. Y en el versículo 26 en adelante, el gozo de la relación restaurada. Gozo de la relación con Dios restaurada. Lo primero que afirma Joel en esta nueva sección del libro es: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. La palabra solícito significa procede con rapidez, con velocidad, pero también se entiende con un celo profundo por su pueblo. El profeta Joel está diciendo a su audiencia: hemos pecado en gran medida, hemos sido rebeldes con asombrosa dureza y terquedad, pero Dios es pronto para perdonar a todo el que se arrepiente, sin importar cuán grande haya sido su maldad. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de su pueblo. El celo de Dios no es otra cosa que la vehemencia y el ardor de su amor paternal. Sabemos que a Dios no podemos atribuirle pasión alguna. Sin embargo, se le describe como un padre que se enciende en celo por su hijo cuando lo ve maltratado. El profeta está diciendo entonces de forma clara: Dios no está sujeto a pasiones como los hombres. Él no tiene impulsos pecaminosos que lo hacen ver semejante al hombre. Pero Él procede de la misma forma que un padre procedería al ver que su hijo está sufriendo y viene a Él para que lo defienda. Luego de mostrar esta diligencia para perdonar, deja algo claro el profeta. Este Dios justo, que ha mostrado su ira, que ha mostrado su disciplina al enviar un ejército de langostas, ahora muestra otra cualificación: es un Dios que perdona. Hasta acá el profeta nos ha dicho: Dios es santo, Él es justo, Él es fuego consumidor, Él no pasa por alto el pecado de su pueblo, pero también es misericordioso, es clemente,
es compasivo y es lento para la ira, pero además es un Dios que perdona aún al peor de los pecadores. Y qué buena noticia es esa para todos los que estamos acá. Pues ¿quién de nosotros puede tener un título distinto al de ser grandes pecadores? Y para grandes pecadores se necesita un Dios grande en perdón y en misericordia. Pero ¿cómo está mostrando el profeta que podemos acceder a este beneficio? Claro que Dios es misericordioso, claro que Dios perdona, pero requiere algo del hombre. Que venga en un sincero arrepentimiento, sin doblez. No de labios para afuera, no en un acto religioso que busca callar la conciencia, no, un corazón que se rinde a los pies de Dios para reconocer su pecado. Cuando el hombre viene sin doblez y en total sinceridad y humilde dependencia a Dios, debe tener la certeza de que Dios es pronto, es solícito para perdonar. Pero es interesante que la palabra que está utilizando Joel para hablar de perdón es la misma palabra que fue utilizada por Moisés en Éxodo, en el capítulo 34, y acompáñenme por favor para entender plenamente qué es lo que el profeta quiere comunicar a su pueblo. Éxodo 34, 5 al 10. Éxodo 34, 5 al 10. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés está levantando esta oración, qué parecido a lo que Joel ya ha dicho atrás. Un Dios que es grande en misericordia, clemente y compasivo, lento para la ira. Joel está alineado al mismo pensamiento que Moisés utilizó para acudir a Dios luego de que el pueblo hubiera fabricado un becerro de oro. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona, la misma palabra que Joel utilizó. ¿Que perdona qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Humildad y humillación. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y Dios contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio de cuál estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Números 14, 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo. La misma palabra utilizada por Joel. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esta era la forma en la que Moisés intercedía por Israel. No se acercaba: oh Dios, por causa de nuestra bondad, de nuestra santidad, ten misericordia. No: oh Señor, somos un pueblo de dura cerviz, rebeldes a tu voluntad. Si has mostrado gracia, ten misericordia. Por tu misericordia es que nos perdonas y has hecho señales desde Egipto. Joel sabe que Dios es un Dios perdonador, pues lo hizo cuando liberó al pueblo de Egipto. ¿Merecía Israel ser liberado? De ninguna manera, pero Dios lo liberó, no porque este pueblo lo mereciera,
sino porque Él es grande en misericordia. Y esta afirmación del profeta sí que debe ser bastante alentadora para todos nosotros, pues nos anima a algo: acercarnos a Dios y a clamar por su perdón, no porque haya algo en nosotros que nos haga merecedores de su perdón, sino apelando a que Él es grande en misericordia. Y así como una y otra vez perdonó el pecado de Israel, así hoy sigue haciéndolo con todo aquel que viene en Cristo a pedir perdón. Qué gran esperanza tenemos, pues Joel hoy le dice al pueblo: a pesar de la gravedad de nuestros pecados cometidos, siempre que venimos en sincero arrepentimiento, debemos tener certeza de perdón en Cristo. Pero el punto entonces es: ¿nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento sincero y sin doblez? ¿Nuestro arrepentimiento refleja el verdadero dolor de un corazón que se duele por el pecado, que entiende que en sí mismo no puede agradar a Dios y que necesita un Salvador que perdona? Ese es el arrepentimiento que caracteriza tu proceder. Niños, es necesario que ustedes vengan a Cristo, pero no por religiosidad, no simplemente por un acto de obediencia a sus padres, porque ustedes también necesitan el perdón de sus pecados, porque a pesar de su corta edad, cada pecado cometido es completamente desagradable a Dios. El salmista entendía esta cualidad de Dios perdonador. Mire lo que dice el Salmo 25:11: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Es por amor a Él mismo que podemos tener esperanza de perdón. Y esta es la actitud entonces con la que debemos acercarnos. Oh Señor, soy duro de servir, soy rebelde a tu voz y a tus mandamientos. Insisto una y otra vez en vivir a mi manera, pero por amor a tu nombre, perdona mis pecados. Mire lo que dice el salmista: porque grande es mi pecado. Hermanos, dejemos de minimizar nuestro pecado, dejemos de suavizar nuestra maldad. Es que es una pequeña mentirilla, es que fue un pequeño desliz, es que fue un pequeño arrebato de ira. No, el pecado hay que llamarlo por su nombre, es grande. Pero el perdón de Dios es mayor. Pero si nosotros no reconocemos nuestro pecado y tratamos de minimizarlo para callar nuestra conciencia, es acercarnos con doblez, es presentarnos delante de Dios asumiendo que somos buenos cuando en realidad no lo somos. El Salmo 103:3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¡Wow! No solo perdona algunos pecados, dice el salmista, todos. ¿Pero de quién nos ha enseñado Joel? De aquel que viene en sincero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios es solícito en responder. Él no tarda en responder a un corazón verdaderamente arrepentido. Él se compadece prontamente de su pueblo. Si hoy vienes en arrepentimiento, ¿cuánto tiempo tendrás que esperar para que Dios te perdone? Es inmediata su respuesta para el que se arrepiente de verdad. Si hoy verdaderamente estás arrepentido de tu pecado, ven a Dios y confiesa tu pecado, y en Cristo hallarás un perdón inmediato. Pero el profeta no solo está anunciando una realidad espiritual, sino que ese perdón que Dios provee por misericordia también tiene unas implicaciones
terrenales. Mire lo que Dios dice: no solo te respondo, no solo te perdono, sino que envío pan, mosto, aceite, serás saciado de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué Dios es este que perdona a un pueblo que no merece su perdón? Pero no solo le perdona, sino que le provee todo lo que necesita para vivir en este mundo caído. Cuando venimos en sincero arrepentimiento, Dios no solo nos perdona, sino que nos provee todo lo necesario para este mundo. ¿Empiezan a ver el contraste? Joel ha anunciado: he aquí las consecuencias por vivir rebeldes a los mandatos de Dios: ruina, pobreza, muerte, enfermedad. Pero he aquí las bendiciones de vivir en sincero arrepentimiento a Dios, provisión necesaria. Qué gran contraste nos está mostrando Joel. ¿Y cómo escogeremos vivir y transitar en esta tierra? Como enemigos de Dios, experimentando la escasez y la destrucción que trae vivir en pecado, que trae vivir de manera contraria a Dios, o venir en sincero arrepentimiento para gozar de esa provisión que suple todo lo que necesitamos. Así que cuando el pueblo viene en sincero arrepentimiento, Dios perdona, pero también cambia su realidad en lo horizontal. El versículo 20 del capítulo 2 dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. En este verso, Joel fortalece de manera más clara a los judíos con el objeto de que no tengan miedo. Ya les está anunciando que Dios dará la provisión, que lo que el pecado destruyó, Dios tiene la facultad de restaurarlo, que la escasez y la ruina que trae vivir en pecado será transformado por el sustento y la provisión necesaria a todo aquel que viene en arrepentimiento. Pero ahora no solo habla de la provisión, habla de su protección. Dios no solo provee perdón, Dios no solo provee sustento para su pueblo, provee protección contra sus enemigos. Ubiquémonos en el contexto. Los judíos estaban debilitados, habían perdido el brillo que los hacía ver poderosos ante los pueblos enemigos. La mano que los protegía y les daba la victoria había sido quitada y más bien puesta para robar, quitar en un sentido todo lo que un día les caracterizó. El pecado les robó su poderío. Dios envió sentencia justa sobre ellos. Los enemigos estaban listos para tomarlos. Ellos lidiaban con la ansiedad diaria de que en cualquier momento los pueblos vecinos iban a venir a esclavizarlos nuevamente, pues la historia así lo demostraba. Cada vez que Dios quitaba su mano protectora, ellos quedaban vulnerables ante sus enemigos. Está hablando entonces Joel de los enemigos que están en el norte. Muy seguramente está hablando del poderío de los asirios que querían venir a tomarlos, de los caldeos que estaban al norte de Judea, listos para destruirlos. ¿Piensa usted cuán terrible era esta sensación? Escuchar los rumores de que los pueblos vecinos estaban listos para tomarlos y saber que no tendrían cómo ser librados por causa de su pecado, pues el único que podía protegerlos ahora estaba mostrando su justicia y no su cuidado. Pero ¿qué le está diciendo Joel? Oh pueblo rebelde, si hoy vienes en arrepentimiento, no solo serás perdonado, no solo recibirás sustento, sino que podrás volver a descansar en paz, pues aquí estaré para protegerte de tus enemigos. Y no solo te protegeré, los disiparé, sin importar la grandeza y el poderío que tengan, sin importar las armas que estén forjando para venir a esclavizarlos, yo seré su protector.
¿Y qué está pidiendo? Una vida perfecta, un corazón humilde, sin doblez, que reconoce su pecado y apela a la misericordia y al perdón de Dios. Así que cuando venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, sin doblez, Dios provee perdón. Dios provee su provisión para sustentarnos, pero también su protección contra nuestros enemigos. Pero aún la tierra donde habitamos es beneficiada, pues por causa de nuestra vida y de nuestra obediencia, también se extiende una bendición general a quienes nos rodean y los lugares donde habitamos. Mire lo que dice luego el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del cielo, del desierto reverdecerán. El profeta no está hablando a las bestias como si éstas pudieran razonar. Recuerden que en la sección anterior nos mostró que los animales parecían más sensatos, no diciendo con ello que razonan. El profeta quería dar un ejemplo mostrando cuán tercos somos. Pero ahora está diciendo, aún la creación se alegrará cuando ustedes vengan a mí en arrepentimiento. Este lenguaje lo está utilizando no para mostrar que se está comunicando con los animales, porque a los animales no le fue dado razonar con Dios. El único que tiene esta facultad es el hombre. Lo que le está diciendo al pueblo es que aún los animales se beneficiarán, aún la tierra que ustedes habitan se beneficiará por causa de su corazón arrepentido. ¿Cuánto bien le hace a nuestra nación cuando nos volvemos a Dios en obediencia? Pero cuánto mal le hace a la misma cuando insistimos vivir en rebeldía. Hermanos, nuestra vida de pecado no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los que nos rodean, aún a la creación misma donde habitamos. Pero nuestra vida de obediencia no solo nos beneficia a nosotros. Cuando venimos en arrepentimiento, no solo hay bien para nosotros, sino para nuestra familia y aún para la tierra y la nación en la que habitamos. Este país pudo ser consumido por la ira de Dios. Todas las criaturas que allí habitaban pudieron haber sido consumidas por el fuego. Pero si vienen en arrepentimiento, Dios les dará un trato especial a todos los que hacen parte de esta nación. A veces pareciese que Dios está quieto por un lapso de tiempo. Pareciera que se retrae de manifestar su poder. Pero no es así, mis hermanos. Dios simplemente está permitiendo mostrar las consecuencias que vienen sobre los hombres cuando estos insisten en vivir separados de Él. Pues la razón de nuestra bendición se halla en Dios. Y cuando éste la quita, es solo para mostrarnos no que se ha ido, sino que sin Él no somos. Pero luego vuelve y habla a su pueblo y les dice: oh hijos de Sión, vosotros también hijos, si vienen en arrepentimiento y fe, ya no seremos llamados más enemigos, sino hijos. ¿Escuchas esta noticia? Un corazón que no ha venido en arrepentimiento y fe delante de Dios no tiene el título de hijo de Dios. Solo aquel que se arrepiente sin doblez y viene en plena dependencia a Dios en Cristo puede recibir el título de hijo. Y si has venido de esa manera sin doblez, esta promesa es para ese pueblo. Oh hijo de Sión, alégrate y gózate en Jehová vuestro Dios. Y qué importante es lo que aquí está expresando el escritor, el profeta Joel.
¿Recuerdan lo que pasó en el capítulo 1, versículo 15? Una de las cosas que el pueblo perdió fue el gozo. Mire el versículo 1:16. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Qué pasó por el pecado? Fue arrebatado el alimento, pero también la alegría y el placer de estar en la casa de Dios. Esta sección nos muestra algo importante. Cuando venimos en verdadero arrepentimiento, podremos recuperar y experimentar el gozo de estar en la presencia de Dios. En esta sección, Dios nos está mostrando que Él satisface plenamente a su pueblo, que se restaura la gozosa comunión con Él y que podremos experimentar un conocimiento mayor del carácter de Dios. Leamos otra vez versículo 23 en el capítulo 2. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. La primera lluvia se refería a aquella lluvia que descendía después de la siembra, y la lluvia tardía cuando el fruto estaba maduro. Es decir, Dios prometía asegurar la lluvia para cuidar todas las etapas de los cultivos. Lo que está diciendo es que si vienes en fe y arrepentimiento, Dios enviará la lluvia necesaria para cuidar todas las etapas de su pueblo. De la misma forma que cuida la cosecha desde el momento que es puesta la semilla hasta que da fruto, asimismo hará con el corazón arrepentido. Pero esto solo es posible para aquel que se arrepiente sin doblez. Y en el versículo 25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo provee perdón, no solo provee sustento, no solo provee protección en contra de nuestros enemigos, provee cuidado continuo en todas las etapas de su pueblo, pero también restituye lo que hemos perdido por causa del pecado. No pierda de vista la importancia de esta palabra. Restituir es un acto que correspondía a un hombre cuando quitaba a otro lo que le pertenecía, y por tanto la ley le obligaba no solo a devolverle lo que le había quitado, sino a darle más de lo que había quitado. ¿Pero acaso Dios tiene la obligación de restituir? De ninguna manera. Porque si Él es el dueño de todo, cuando Él toma algo, no está quitando algo que no le pertenece, está tomando algo que es suyo. Él no tiene deber de restituirnos, como dice cierta canción herética en este tiempo. Y Dios tiene que devolverme 7 más lo que el demonio me ha quitado. Dios no tiene ninguna obligación. Todo es suyo. Pero ¿saben qué está diciendo el profeta? Nos dará recompensa como si Él hubiera tomado algo que no es de Él. ¿Qué Dios hace esto? Que no solo nos perdona, sino que nos devuelve lo que justamente nos quitó por causa de nuestro pecado. No solo lo devuelve, sino que nos da mucho más de lo que teníamos. ¿Qué Dios hace esto? Solo el Dios de la ciencia. Es grande en misericordia, grande para perdonar. Job 41:11 lo explicó muy bien. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Le está diciendo a Job. ¿Quién me ha dado algo si todo es mío? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que si en algún momento tú pierdes algo, no trates de reclamarle a Dios diciendo: ¿por qué me lo quitaste? Como si fuera tuyo. Pues si hoy tienes algo,
porque Dios nos lo ha dado. Y si Dios lo quita, puede hacerlo lícitamente porque a Él le pertenece todo. Pero aunque pudiera y puede tratarnos de esta forma, también nos trata con compasión y nos da mucho más de lo que merecemos. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene cuando entendemos que lo que Él está haciendo es por misericordia? Que ese perdón no es porque lo merecemos, que esa restitución no es porque hay mérito alguno en nosotros para reclamarle que nos devuelva. Y observa usted en este pasaje que el profeta nos está llamando a ordenarle a Satanás que nos devuelva lo que nos ha quitado. Mis hermanos, nosotros solo tenemos que apelar a la misericordia de Dios para que Él nos dé conforme a esa misericordia. Y en eso descansamos. Cuando venimos en este sincero arrepentimiento, miren lo que dice el versículo 26. Por favor, léalo con entendimiento. Cuando el pueblo viene en sincero arrepentimiento, sin doblez, la promesa que el profeta está haciendo es: comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Viene plenitud en medio de este peregrinaje. El hambre, la sed que agobia el corazón del hombre no se satisface con nada en este mundo. Si tú eres de aquellos que ha intentado a través de diferentes religiones, a través de diferentes prácticas, encontrar la paz, esa paz que tú necesitas solo vendrá cuando vengas en arrepentimiento. No hay otra forma de obtenerla. Solo allí encontrarás la plenitud en medio de este peregrinaje. ¿Qué está diciendo el profeta? También será restaurado el gozo que hay en la presencia de Dios. ¿Por qué fue arrebatado este gozo en el capítulo 1, versículo 16? Por causa del pecado y la rebeldía. Cuando vivimos en pecado y de manera contraria a Dios, el gozo de la comunión con Dios se apaga. Venimos a participar de la reunión de los santos, pero se convierte en algo frío y mecánico por causa del pecado no confesado. Solo un corazón verdaderamente arrepentido experimentará gozo y plenitud en la presencia de Dios. ¿Cómo vives tú cada domingo? El frío de la religiosidad se ha enseñoreado de tu vida. El gozo de venir a la casa del Señor se ha ido. He aquí la respuesta. Tu corazón no está arrepentido. Por eso se ha ido el gozo de estar en la casa de Dios. Porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta de él y se arrepiente, halla misericordia. La religiosidad suele venir a una vida que ha dejado de mortificar el pecado. En lugar de tratar el pecado, está tratando de cubrirlo con hojas de higuera y con obras superficiales de religiosidad. Sirve que vengas cada domingo sin un corazón verdaderamente arrepentido. El frío de la religiosidad ha entrado a tu vida. Debes empezar por confesar tu pecado y apartarte de él. Si te arrepientes, el gozo de alabar nuevamente a Dios. Dice el salmista: devuélveme el gozo de mi salvación. Estar en la casa de Dios era una completa delicia, solo para un corazón arrepentido.
alegría de congregarme se ha ido. Es que ya no disfruto estar en la casa de Dios. De acuerdo al profeta Joel, no es causa del lugar, es causa de nuestro pecado no confesado. Así que, ¿qué dice el profeta? Vengan, arrepiéntanse y volverá la alegría. Hermanos, no se acostumbren a la fría religiosidad que trae el ser permisibles con el pecado. Nunca piensen que es normal estar en la casa de Dios sin experimentar gozo y alegría. El pecado seca. La comunión con Dios alegra y vivifica. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Cuál es el pecado del cual insistes en no alejarte? No es normal que la religiosidad haga parte de nuestra vida. Ven en sincero arrepentimiento, para que haya perdón, para que haya restauración, para que haya restitución y una verdadera comunión con Dios. Ven en arrepentimiento en Cristo Jesús, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y aquí una promesa escatológica: aquel que viene en verdadero arrepentimiento recibe perdón, recibe provisión, recibe protección, recibe restitución, se deleita en una plena comunión con Dios, pero ya nunca más será privado de esta condición de plenitud en Dios. ¿Y cómo es posible esto? Miren lo que dice el versículo 27 del capítulo 2. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y lo repito. ¿Cómo? Cuando venimos en sincero arrepentimiento delante de Dios, apelando a su misericordia y a su perdón, conoceremos que Él es el único Dios verdadero y que Él está en medio de su pueblo, que Él es Jehová vuestro Dios y que no hay otro. El hombre con necedad suele decir: oh Dios, muéstrame si existes y creeré en ti. La Biblia dice: ven en arrepentimiento y me conocerás. Tú no te arrepentirás por ver una señal poderosa de Dios. Y aunque veas su poder, eso no será suficiente para que lo ames. ¿Acaso ya no tenemos suficientes señales de su poder? ¿Acaso el funcionamiento sobrenatural de nuestro sistema no es suficientemente claro para evidenciar que hay un Dios que sustenta todas las cosas para que esto no colapse? ¿Acaso ver a un bebé formarse en el vientre de una madre no es suficientemente poderoso para dejar claro que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas? ¿Acaso la ciencia misma no nos permite ver la grandeza del poder de Dios? Pero eso no hace que haya una gracia salvífica. Conocer a Dios no se da por señales, es consecuencia de un corazón que se arrepiente y que viene en humildad a Él. Cuando venimos en esta condición le conoceremos y nos daremos cuenta que solo hay un Dios, solo hay uno que escucha, solo hay uno que perdona, porque ningún otro Dios tiene el poder para perdonar y salvar. Solo hay un Dios con D mayúscula, solo hay un Salvador y es Cristo. Solo Él murió y resucitó al tercer día, solo Él está sentado a la diestra de Dios,
solo Él tiene la facultad de perdonar, porque nadie más murió y nadie más resucitó, nadie más entregó su sangre y nadie más tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Solo Cristo tiene esta facultad de reconciliarnos. Pero, ¿cómo entonces hacerlo? ¿Cómo podemos lograr que ya no seamos más enemigos de Dios, sino ser llamados hijos? La Escritura provee un único camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino. Mira, si hoy vienes en arrepentimiento, si hoy reconoces que has violado la ley de Dios, y reconoces que Cristo es el único que puede conducirte al Padre y quitar la enemistad que hay del hombre con Dios, recibirás perdón. Es solo a través de Él, y lo recibirás hoy mismo. Y recibirás el perdón de todos tus pecados. Pero solo en Cristo. Ningún otro podrá quitar el estrago que el pecado ha ocasionado en tu vida. Tú ya lo has intentado. Ya has adorado ídolos muertos. Ya has hecho infinidad de rituales tratando de acallar tu conciencia y encontrar paz. ¿Cuándo vas a aceptar que esto no te ha servido para nada, porque lo que has adorado son ídolos muertos? ¿Hasta cuándo vas a seguir adorando cosas creadas por hombres? ¿Hasta cuándo vas a seguir adorando a la creación en lugar de adorar al Creador? No pierdas más tiempo y ven hoy en arrepentimiento y ven a Cristo, porque solo Él puede reconciliarte con Dios. Y si hoy vienes a Cristo, recibirás el perdón de todos tus pecados, plenitud en medio de este mundo caído, protección de tus enemigos. Nosotros ya no lidiamos con un ejército armado. Nuestra batalla ya no es contra sirios y caldeos. Nuestra batalla es contra Satanás, el mundo y la carne. Y estos enemigos solo pueden ser vencidos en Cristo, por Cristo. Por eso, aunque quieres ganar la batalla, sigues perdiéndola una y otra vez. Porque en tus fuerzas jamás podrás vencer a Satanás, al mundo y la carne. Es solo en Cristo, por Cristo. Separados de Él, nada puedes hacer. ¿Sabes cuál es la promesa? Una vez hechos hijos, nunca dejaremos de ser. Y podemos decir con Joel: ya no seremos avergonzados. ¿Y qué promesa escatológica es esta? Pues cuando Cristo venga por segunda vez, no tendremos la vergüenza de ser arrojados al infierno por causa de nuestra multitud de pecados. Seremos tratados como si hubiéramos vivido la vida de obediencia que Cristo vivió. Y ya no experimentaremos vergüenza, porque cuando Cristo venga, seremos tratados por la vida que Cristo vivió. Pero si no vienes a Cristo, ese día será un día de gran vergüenza, porque todo tu pecado quedará expuesto para condenación. ¿Qué esperanza tenemos hoy en el profeta? Hay perdón para todo pecado. Vamos, aprovechemos este llamado. Para el que no ha creído, hoy es el día de la salvación en Cristo Jesús. Pero si tú has creído y el frío de la religiosidad se ha enseñorado de tu vida, vamos, tú también necesitas venir a Cristo en arrepentimiento. Ven a Él para que el gozo de la comunión con Dios sea restaurado. Ven a Él. Niños, vengan hoy a Cristo. Arrepiéntanse hoy de su pecado y hallarán la plenitud que este mundo nunca les ofrecerá.
Niños, su alegría y su felicidad no estará en los amiguitos, en mejores juguetes, en un mejor colegio. Eso no trae la felicidad que ustedes necesitan. La felicidad que ustedes necesitan solo está en el perdón que hay en Cristo. He ahí la verdadera plenitud. Señor, te damos gracias por ese claro contraste que hoy el profeta pone delante nuestro. No queremos vivir más bajo las consecuencias de la desobediencia. No queremos más ser enemigos tuyos por causa del pecado. No queremos ver la escasez y la ruina que trae el pecado en nuestra vida. No queremos ver cómo el no confesar nuestro pecado hace que la alegría de nuestra comunión contigo desaparezca. No queremos más una vida de religiosidad y engañosa autosuficiencia. Hoy venimos a ti para pedirte perdón. Y hoy sabemos que este perdón solo es posible en Cristo. Ya no queremos ser enemigos, sino ser llamados hijos. Que hoy, Señor, podamos regresar a casa bajo la certeza de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero para que esto pase, hoy venimos en sincero arrepentimiento a ti. Grande es nuestro pecado, duros y tercos somos, Señor, pero ya no queremos más vivir separados de ti. Perdona toda nuestra maldad y provéenos hoy el perdón que tu palabra promete, la provisión, la protección, la restitución que por gracia tú das, pero por sobre todas las cosas, la alegría y el gozo de conocer al único Dios vivo y verdadero, la alegría de poder alabarte y reunirnos en tu casa sin tratar de esconder nuestro pecado, sino más bien confesándolo para que tú nos liberes